Bien, en este video se va a resolver un problema de dinámica de cuerpos rígidos. Aquí se muestra un sistema formado por un disco que rueda dentro de esta superficie semicircular de centro O y radio 4R. El disco es de peso P y radio R, está en rodadura. Al centro del disco se articula una barra, la barra AB, cuyo extremo B también está en contacto con esa superficie, pero el contacto del extremo B de la barra con la superficie es liso. La barra también es de peso P. Se le va a llamar al disco 2, a la barra 3. El sistema inicia su movimiento partiendo del reposo desde esta posición, donde A y O están en la misma horizontal, O y B en la misma vertical. Y lo que se pide aquí es calcular el vector aceleración angular de la barra respecto a tierra para el instante en que el centro del disco ocupe la posición más baja de su trayectoria, o sea que en la vertical que pasa por O. Lo primero que hay que hacer en un problema como este es dibujar la posición final, preferiblemente en la misma figura donde está la posición inicial. Esta que está aquí en verde es la posición final del sistema. Segundo, se ubica el centro instantáneo de rotación de los cuerpos que forman el sistema material. Para el disco es la partícula de contacto porque el disco está en rodadura. Y para la barra, si se analiza cada una de las distintas posiciones de la barra durante el movimiento, se obtiene que O es el centro instantáneo de rotación. Pero como esto ocurre para todos y cada una de las posiciones que puede obtener la partícula durante el estudio, nos damos cuenta entonces que O realmente es un centro de rotación de la barra. Es uno de los casos donde hay rotación pura alrededor de un punto que no es una partícula material, que no es una partícula que físicamente pertenece al cuerpo. Sin embargo, O pertenece al cuerpo cinemáticamente porque es su centro de rotación. Una vez dibujadas ambas posiciones en la misma figura, se procede a hacer el diagrama de cuerpo libre en la posición final porque es allí donde está la pregunta. Se comienza con los pesos. El peso de cada una de las figuras va en el centro de masa de cada uno de los cuerpos. La normal siempre va hacia el cuerpo y es perpendicular a la tangente a la superficie en el punto considerado, tanto para el disco como para la barra. Si este disco está girando o está rodando en sentido horario, quiere decir que la partícula de contacto en este instante está girando hacia la izquierda, por lo tanto la fuerza de roce va hacia la derecha, pero en rodadura se permite que la fuerza de roce se coloque en cualquiera de los dos sentidos. Lo importante es que la fuerza de roce y la normal son perpendiculares entre sí. Las componentes de las reacciones internas en A, lo importante es que sean perpendiculares entre sí y en este caso conviene colocar una horizontal y una vertical y hay que respetar el principio de acción y reacción. O sea, si a su X está hacia la derecha en el disco, hacia la izquierda en la barra y de manera similar con A sub Y, hacia arriba en el disco y hacia abajo en la barra. Se pueden colocar indistintamente en cualquiera de los dos sentidos. Lo importante es respetar el principio de acción y reacción. Es un problema de ecuaciones de movimiento, a pesar de que hay un cambio de posición perfectamente definible. La pregunta, la incógnita, es una aceleración angular. O sea que se va a comenzar escribiendo las ecuaciones de movimiento. Si bien es cierto que para cada uno de los cuerpos que forman el sistema material se pueden escribir 3 ecuaciones de movimiento, en este caso solamente se van a escribir 2. Una para el disco, tratando de que no aparezcan ni la fuerza de roce ni la normal NA, porque no son incógnitas comunes a ambos cuerpos, y además no las están preguntando. Lo primero que se va a hacer es resolver el problema dinámico, y para resolver el problema dinámico lo que se va a hacer es calcular las aceleraciones angulares. Para el caso de la barra, también si se hace sumatoria de fuerzas, aparece esta normal
y no conviene que aparezca porque no es una incógnita común a ambos cuerpos. Y además hay que simplificar la fórmula de momento. Entonces, en el caso del disco, lo recomendable es tomar momento en el centro instantáneo de rotación porque el disco está rodando y al tomar momento aquí, además de que la fuerza de roce y la normal lineal no produce momento, solamente produce momento a su X, que es una incógnita común a ambos cuerpos. Si en la barra se toma momento en el centro de rotación, cada vez que hay rotación pura, lo recomendable es tomar momento en el centro de rotación, ya lo vamos a ver en la siguiente página. Entonces, A sub y NB no producen momento respecto a O, que es el centro de rotación, y solamente aparecería en la ecuación de momento como incógnita a su X. Si se hacen sumatoria de fuerzas en ambos cuerpos, aparecen entonces incógnitas que no nos las están preguntando y no son comunes a ambos cuerpos. Entonces siempre hay que escribir las ecuaciones donde aparezca la incógnita o que conlleven a calcular. Para el disco, ¿por qué es útil tomar momento en el centro instantáneo de rotación? Porque el vector aceleración del centro instantáneo de rotación para un disco en rodadura es paralelo al vector IC. Entonces, este término de la ecuación de momento se simplifica y solamente queda el I super IZZ por alfa 2,1. Y además lo que se explicó anteriormente, que se simplifica tomar momento en el diagrama de cuerpo libre. Hay que aplicar este teorema de Steiner para calcular el momento de inercia respecto a una partícula de la periferia, en este caso el centro instantáneo de rotación, y se calcula igual al I super AZZ que se obtiene de las tablas, que es el momento de inercia respecto al centro del disco, y la masa del disco por la distancia desde I hasta A elevado al cuadrado. Este valor de un medio de la masa por el radio al cuadrado se obtiene de las tablas, por lo tanto, el momento de inercia en una partícula de la periferia del disco, en este caso el centro de la rotación, es 3 medios de la masa, que es P en 3G, por el radio al cuadrado. Alfa es en K. Si no nos dicen lo contrario, suponemos que el plano de trabajo es el plano XY. Y al tomar momento en el diagrama de cuerpo libre, ese momento también es en K, por lo tanto se igualan los dos escalares. Tanto este es un vector que es en K y este también es un vector que es en K. Entonces se tiene 3 medios de la masa por el radio al cuadrado por alfa 2,1 va a ser igual a menos R por A sub X. Esta sería una ecuación 1 que es la generada al tomar momento en el disco que forma parte de nuestro sistema material. Siempre al haber rotación pura, cuando se detecta que un cuerpo está en rotación pura, la ecuación útil siempre va a ser tomar momento en el centro de rotación. En este caso, esta parte de la ecuación de momento se anula por razones distintas a la anterior. En este caso es porque O es el centro de rotación, por lo tanto su aceleración es nula y hay que calcular el momento de inercia respecto a O. También se aplica el teorema de Steiner. Sería el momento de inercia respecto al centro de la barra más la masa de la barra por la distancia desde O hasta C elevado al cuadrado. Aquí está la longitud de la barra, que es 1 sobre 12 por la masa por la longitud al cuadrado. Este valor está en las tablas y hay que calcular tanto la longitud de la barra como el vector OC. La longitud de la barra se calcula por geometría. Si esta distancia es 3R y esta distancia es 4R, se calcula entonces que la longitud de la barra es 5R y utilizando el teorema de Tales, si C está en el centro de la hipotenusa de este triángulo, al trazar una paralela a cualquiera de los catetos, esa paralela va a llegar al centro del cateto. Por lo tanto, de este triángulo que está aquí, se obtiene que esta distancia es la mitad de esta, o sea que sería 3R medio, y se calcula entonces por Pitágoras en este pequeño triángulo rojo que está aquí, la distancia desde O hasta C, que es 5 medios de R. Entonces se sustituye y al tomar momento en el centro de rotación de la barra, se tiene
menos 3R por A sub X menos 2R por el peso que es P. Aquí se tiene entonces la ecuación número 2. Y se acaba la dinámica. Ya no se van a escribir más ecuaciones de dinámica para este sistema. Se obtiene un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas, un sistema incompleto que se completa con la cinemática. En este caso, la relación vectorial es que la aceleración de A21 es igual a la aceleración de A31 porque A es una articulación común a ambos cuerpos. Por rodadura se calcula la aceleración de A21, que es el centro de un disco que rueda, con la fórmula de rodadura. Aquí se obtiene entonces la expresión de la aceleración de A21 mediante la expresión general de cinemática. Se calcula el vector de aceleración de A31 relacionando A con O, que es su centro de rotación, y se obtiene entonces el vector aceleración de A31. Se igualan A con B, y lo que se va a obtener con la cinemática es una tercera ecuación. No se va a calcular ninguna de las incógnitas. Lo que se obtiene aquí es una relación entre las aceleraciones angulares. Ya se completa entonces el sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y se calcula lo que está solicitado, que es el vector aceleración angular del disco respecto a tierra. Las unidades perfectas, 1 sobre segundo al cuadrado. Si llegasen a preguntar alfa 31, que no lo pregunta inicialmente, es una pregunta adicional, simplemente pues se puede utilizar la ecuación 3 para calcular alfa 31, y si preguntasen el vector aceleración del disco respecto a la barra, se utiliza la expresión de la relación entre las aceleraciones angulares y se obtiene esa aceleración pedida. Con esto se concluye el video de ese primer problema.